Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a leer un capítulo de un libro que se llama Psicología Forense, que se titula Concepto de Psicología Forense. Así que empecemos. Es aquella parte de la psicología que se desarrolla dentro del ámbito jurídico específico y o en sus órganos dependientes, caracterizándose por poseer técnicas propias que la convierten en una ciencia auxiliar de ese campo. No se podría precisar con exactitud una época determinada para el nacimiento de la ciencia específica, pero aproximadamente la podríamos situar paralelamente con el auge mundial del positivismo, ya que este pensamiento revolucionó todas las ciencias de la época. Es así como a fines de la Edad Media la civilización resurge de la noche feudal y el saber necesita de pruebas concretas y específicas para la probanza de los fenómenos. Así pues, en el campo de la ciencia penal ocurren hechos históricos que provocan indirectamente el cambio de su concepción. La firma de la Carta Magna en Inglaterra, que otorga derechos a los señores feudales en un mismo plano que al rey, y posteriormente la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, ocurrido en Francia con la Revolución de 1789, atribuye al hombre el centro de la escena histórica y una importancia sobre su actuar. Aquí podemos citar a personajes como Lombroso, Ferri o Garófalo, quienes más allá de los errores que se le pueden atribuir en sus concepciones teóricas, no podemos dejar de reconocer que rescatan el aspecto humano y la importancia del hombre sobre el actuar aséptico. Cesare Lombroso, con su libro El hombre delincuente, aporta la primera conceptualización psicológica de la determinación del actuar del delictivo humano. Vemos en su concepción referirse a características biopsicológicas del ser humano delincuente y hasta realizó una descripción de su delincuente nato. Así pues, se trataba de un hombre pequeño, muy velludo, brazos largos que llegaban a la altura de las rodillas, ojos pequeños, mandíbula prominente, orejas en asa, y psicológicamente se trataba de un hombre primitivo, de escasa cultura, definiéndolo como ser un ser atávico, cuyo desarrollo mental no correspondía a la época que le había tocado vivir, y al no poder asimilar a la cultura en que se había desarrollado y nacido, se transformaba en un marginal. Nótese, de acuerdo a esta particular conceptualización, no sólo se podía descubrir a quien cometía delitos, sino también practicar métodos preventivos y detener a los sujetos antes que los cometan. Seguramente la opinión general será que este es un pensamiento irracional, detener a alguien antes de que cometa el delito. Pues bien, el lector recordará que no hace mucho tiempo, cuando todo aquel que se vestía con ropa inadecuada, o sea que no se adaptaba a una norma impuesta, tenía pelo largo, barba, bigote, era más propenso a ser detenido por la policía como probable delincuente. Inclusive existían leyes que facultaban la detención de los adictos a drogas por considerarlos marginales y o proclives a la comisión de delitos. Y aún en la actualidad algo similar sucede con los edictos policiales, en especial el referido a la prostitución. Aún más, los ámbitos elegidos para efectuar operativos policiales son los barrios periféricos, pues se presume que en ellos viven más delincuentes que en otros. En honor a la verdad, nunca he conocido un delincuente económico que viva en una villa de emergencia. Y por último, ¿a quién de nosotros no se ha practicado alguna vez la psicología lombrosiana al ver en un diario la foto de algún sujeto que había cometido un delito y comentado, también con esa cara? Y Ferri, con su conceptualización telúrica, comienza a vislumbrar la posibilidad de que los factores climáticos pudieran explicar el actuar humano. Ya aquí podemos citar los primeros laboratorios de psicología experimental de Weber y Fechner, y el primer laboratorio de psicología ubicado en Leipzig, en Alemania, en 1789, donde si bien se quiere recrear en el laboratorio los fenómenos psicológicos, de lo cual tardíamente se reconoció su imposibilidad, al menos se comienzan a reconocer los principios humanísticos.
Luego, esta corriente se traslada a los Estados Unidos y aquí comienzan a introducirse factores sociales a estas concepciones tal vez demasiado individualistas respecto del ser humano. Y aparecen investigadores como Pearson, Durkheim y Merton, quienes aplican modelos sociológicos de desviación social para explicar el actuar humano y lo que posteriormente en la historia fueron muy criticados. En nuestro país, a principios del siglo, comienza a llegar la influencia del positivismo europeo, estamos hablando de Argentina, siendo sostenida por hombres como José Ingenieros con su Tratado de Psicología y su Criminología, o Piñero y Ramos Mejía aportando conceptos positivistas a la psicología de la época. Pero en esos momentos todavía la psicología en el campo forense no existía como tal y estaba solo reservada como apéndice menor de la medicina forense o la medicina legal, lo cual no significa que aún no lo esté. Prueba de esto es el enunciado del artículo 34 de imputabilidad del Código Penal argentino, que si bien se reconoce como perimido y antiguo en su concepto, al igual que en gran parte de la legislación penal, dado que fue aprobado en el año 1921, a día de hoy más de 100 años, basado en el Código Español de 1890, el cual fue derogado en 1895 por su falta de adecuación a la realidad imperante por prestigiosos legisladores actuales que no han sido reemplazados. Es aquí donde la historia no aparece escrita, y a mi entender es porque todavía está sucediendo y no se conoce el final. Un dato de esto a tener en cuenta es que si bien existe en la justicia nacional un cuerpo reconocido de médicos forenses que se ocupan de peritar, o sea, de funcionar como auxiliares asesores del juez en las distintas causas que lo requieren, no existe un cuerpo de psicología forense como tal. Nuestra presencia solo está reducida a un ejercicio limitado de la profesión a cargo de un grupo de colegas que dependen funcional, administrativa y profesionalmente del cuerpo médico forense, con carácter de auxiliares de estos y sin posibilidad de firmar ni siquiera nuestras propias pericias y sin derecho a que el juez, primera fecie, considere nuestras conclusiones. Esto en el fuero penal. En el civil es aún más grave el tema, pues la presencia del psicólogo solo se reduce a un listado de profesionales que es consultado por el juez a su voluntad y elección, sin que este trabajo signifique una relación laboral en el ámbito, y sin nombrar los fueros en los cuales los psicólogos no tienen ninguna presencia, en los que sería importante que la hubiere, como podría ser, por ejemplo, el laboral. Pero este no es el único ámbito de inserción del psicólogo en esta especialidad, la cual, por sus posibilidades, resulta muy vasta. Veamos, por ejemplo, el ámbito minoril. En este sentido, la Nación posee un Ministerio de Salud Pública y Acción Social, con una Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familiar, de la que depende la Dirección de Protección del Menor y la Familia. Pero es necesario hacer notar que de esta dirección dependen más de 200 psicólogos y que si bien no todos poseen una formación forense, entre otras porque la función no le es inherente, un gran número desarrolla sus tareas profesionales en los llamados, o mal llamados, institutos de seguridad, de los cuales los más conocidos son el Instituto Agote, Roca, Martín Belgrano, San Martín. Y en esta tarea, si bien consiste en un quehacer marcadamente clínico, pues son funciones de diagnóstico, pronóstico, derivación y tratamiento psicoterapéutico individual, grupal y familiar, las patologías que presentan los menores aquí alojados son trastornos de conducta característicos o con características antisociales. Y aquí la reflexión sería que más allá del cuadro clínico está la real privación de la libertad y el proceso judicial paralelo que puede, en determinados casos, limitar el accionar terapéutico. Tomemos por ejemplo el caso de un menor que ingresa por un factor desencadenante como el robo. Nótese que lo defino como factor desencadenante y no delito, pues la ley no considera delito el actuar marginal de un menor, sino hechos que la ley califica como delito, pues el menor no es capaz jurídicamente de la comisión de delitos. Aquí pues
Independientemente del accionar puramente curativo de nuestra tarea específica, debemos tener en cuenta tiempos y posibilidades de egreso, de acuerdo a tiempos jurídicos a los que luego nos referiremos, o bien a otras características sociales que cuando en la práctica sean abordados como casos particulares podrán comprenderse mejor. Y esto limita nuestro accionar, pues ya no contamos con el paciente que viene a curarse y podremos aplicar en él tiempos ilimitados, sino con casos en los cuales ni siquiera vemos la presencia de la conciencia de enfermedad o sensación de incomodidad por el trastorno. Y este es el principio, el objetivo fundamental, crear la conciencia de enfermedad y necesidad de cura, que en la mayoría de los casos no se logra por diversos factores. Y por lo tanto es imperativo que el psicólogo posea nociones básicas de derecho, lo cual no solo va a posibilitar una mejor atención de su paciente, sino que también permitirá un idioma común para la comunicación con otros profesionales. Léase fundamentalmente el juez. Es decir, que aquí encontraríamos un punto fundamental del tema que sería necesidad de ocupación del campo específico con discurso psicoforense y técnicas propias. Esto quiere decir que hasta el momento la justicia se manejó con el consejo tradicionalmente médico, y este se limitó a una descripción enumerativa y estática del fenómeno, sin el aporte de la terapéutica adecuada. Pero también, en honor a la verdad, digamos que si bien este territorio fue ocupado por alguien cuya capacitación no estaba de acuerdo con la patología a tratar, tampoco nosotros nos ocupamos, hasta ahora, de revertir tal realidad. Por eso planteamos la necesidad de un discurso psicológico que no solamente se limite a la exposición de un diagnóstico tan siquiera dinámico, sino que también propenda a su terapéutica y revisión, y para ello debemos elaborar también técnicas adecuadas, pues no podremos utilizar los mismos principios que aplicamos con pacientes en hospitales o centros de salud mental, y menos aún los practicados en nuestro consultorio privado. Con esta realidad es con la cual nos encontramos todos los días los psicólogos que trabajamos en establecimientos minoriles que alojan a cuadros mal llamados delincuentes juveniles. Otro ámbito a tener en cuenta es el trabajo profesional que se realiza en unidades carcelarias. Acá la tarea es diversa y difiere fundamentalmente de la realizada en establecimientos minoriles, dado que si estamos tratando con personalidades con trastornos delincuenciales básicos, pero tampoco es sencillo por la multiplicidad de factores convergentes. Por ejemplo, si pensamos que la patología es el cuadro electivo en sí, que por supuesto no lo es, nos encontramos con la imposibilidad de atención de todos aquellos casos que la instancia judicial considera como procesados, pues legalmente se trata de casos de personas inocentes hasta que el juez considere por acto fundado que cambia su denominación por la de culpable, lo cual en ese momento sí nos permitiría a nosotros, psicólogos, considerar a estos como sujetos técnicamente enfermos y propiciar su terapéutica. Entonces, pensemos que el sujeto presenta un cuadro anormal o patológico. Existe diferencia, pero aquí no hace cuestión principal, lo cual es independientemente del actuar delictivo, y este funcionaría como manifestación o consecuencia del cuadro mórbido. Pero aquí se nos presentaría un problema de orden jurídico y sería el riesgo de castigo sin delito, por el que privaríamos de libertad a una persona para su tratamiento. Digamos, lo metemos preso por su bien y el de la sociedad, y lo que es más grave aún, esa privación de libertad no tendría un tiempo determinado, pues estaría condicionado a su cura, o en su defecto a que desaparezcan los causales que hacían considerar a este sujeto peligroso para sí y para terceros, y era aconsejable su internación. Permítase utilizar formulismos jurídicos para una mejor comprensión de la situación. Esto que expongo de esta forma lo menciono el ex profeso, pues ya ha sucedido. En la época de mayor apogeo de las concepciones positivistas, la medicina forense se propuso la pena sin delito, y hasta un prestigioso médico de la época elaboró un proyecto de ley que hacía mención de que a los sujetos que cometían delitos se los sometería a tratamientos terapéuticos especializados y se los privaría de la libertad, o sea, una pena indeterminada, hasta tanto existan los causales morbosas que propiciaron su actuar criminal, o sea, lo mantenemos preso hasta que se cure, lo cual es un doble castigo, la enfermedad y la
privación de la libertad. Esto no fue aprobado, pero existe de algún modo en nuestro código y se da de una manera práctica. Tal vez algunos digan que en las internaciones psiquiátricas sucede algo similar. Pues bien, en algunos de los casos el mismo paciente solicita su internación, pues su conciencia de enfermedad le plantea la necesidad de cura, y en otros su estado de alienación impide su capacidad de decisión y hace necesaria la autorización del familiar para proceder de la internación. Por esto la diferencia básica estaría en que nuestro paciente no solicita la internación, no tiene capacidad de comprensión de la realidad y por lo tanto de la enfermedad, si la hubiere, pero a la vez no se trata de un alienado, por lo cual no correspondería que un familiar autorizara su internación. Es decir, como ya fue expuesto anteriormente, acá lo fundamental es crear en el enfermo su capacidad de tal, o por lo menos la comprensión de que algo anormal está ocurriendo y es necesario hacer algo para revertirlo. Y es por ello que la técnica de abordaje es diferente y específica solamente para esta especial patología. Citando otro campo, mencionaré la tarea a desarrollar por el psicólogo en el ámbito policial. Organizativamente se piensa en la institución policial como un órgano preventivo que debería operar antes que la inestabilidad social se produzca y por lo tanto la tarea psicológica también se encontraría en ese tema. En la actualidad, las comisarías de la capital federal cuentan cada una en su dotación con un asistente social que se ocupa de las tareas dentro de la profesión en la delegación, y aquí sería importante contar con la labor psicológica, pues en general todos los problemas detectados por el servicio social deben ser derivados indefectiblemente a psicología. Es decir, aquí vemos que el trastorno existe, pero es detectado primariamente a partir de un hecho desencadenante que es que produce la intervención del agente policial. A partir de aquí se debería pensar en la actividad psicológica como un instrumento preventivo de evitación de conductas más graves que empeoraran el cuadro patológico. No obstante esto, en algunas dependencias se cuentan con equipos psicológicos que se ocupan de la tarea específica, como por ejemplo la comisaría del menor y la división de actividades juveniles, lo cual será explicado posteriormente cuando nos refiramos a esos ámbitos. También existen a su vez problemáticas novedosas, y nótese que no estoy definiendo el hecho como delictivo, siendo hasta hace poco lo era, por el imperio de la ley 20.771, y los legisladores con sano criterio han revertido la situación. Y refiriéndonos a esto, citamos los casos de toxicomanías y drogadicción. Esto es por considerar el hecho como un aspecto más sintomático de una conflictiva profunda subyacente, pero asociada a aspectos marginales, lo cual no implica que se trate de un delincuente, en el sentido psicológico si lo hubiere, sino como una manifestación más del conflicto ya referido. Aquí cabe hacer una referencia, pues el sujeto adicto hasta hace poco era considerado como un delincuente por el solo hecho de ingerir droga y tratarlo como tal, por lo que se lo encerraba en cárceles comunes y era tratado por sus pares como perteneciente a una casta inferior. Pero en la actualidad existen lugares especializados que se ocupan de la problemática específica y los sujetos son derivados a estos establecimientos por orden judicial para su tratamiento y su rehabilitación. Hemos tratado de mostrar sustancialmente y en forma generalizada los ámbitos de ejercicio de la psicología forense, y a partir de esto nos referimos en forma pormenorizada a los mismos, primero tratando de explicar en qué consiste el cuadro y por qué nos referimos a él en cuanto al actuar delictivo como una patología psicosocial. Luego el funcionamiento y análisis institucional de los establecimientos de alojamiento y tratamiento, y simultáneamente se ven conceptos referidos a nociones generales de derecho público y privado que hacen imprescindible su conocimiento en cuanto a temas a tratar. Con esta breve introducción tratamos de mostrar los ámbitos en los cuales practicamos psicología forense, que no son los únicos, pero sí los más representativos. Quiero dejar expresa constancia de que los contenidos vertidos en esta especialidad no son confundibles con los de criminología. Es opinión de los autores que la criminología no constituye en sí misma una ciencia, y si se quiere, es un estudio multidisciplinario que puede ser englobado dentro de otras ciencias, las cuales le aportarán una metodología particular.
Así pues, el enfoque médico es puramente positivista antropológico. El enfoque jurídico discute una concepción criminológica clásica, contrapuesta a una criminología moderna o crítica, en la cual la cuestión, la esencia filosófica de actuar delictivo desde el punto de vista de la política social, efectuando ensayos de política criminal. Y en el caso de la psicología forense sería complementaria de la terapéutica a aplicar, lo que implica que la especialidad sería más abarcativa, pues también se ocupa de aspectos psicológicos que se presentan en otros fueros judiciales que no tienen ninguna relación con la criminología, pues esta haría referencia exclusiva al ámbito penal.